Hoy el objetivo es intentar explicar un poquito este circuito. ¿Cuál es este circuito? Bueno, esto lo van a ver en cantidad de casos, vamos a ver dos casos, pero la base de esto es tomar una tensión determinada y hacer que cuando llegue el momento pase a un punto donde va a servir para alimentar el backlight de mi equipo. Este es el circuito que hace que le llegue la tensión necesaria para su funcionamiento al backlight de la pantalla. Sin esto no ilumina tu pantalla, la pantalla queda en negro ahí, como ya varios casos se hablan mucho por ahí en foros, grupos, en todo internet. Oh, la pantalla enciende pero no ilumina, tengo que ponerle una linterna. Bueno, acá en este circuito es donde va a generarse la tensión que va a hacer con que tu pantalla ilumine. La alimentación para ese circuito. Para poder llegar a esto, esto no es un dibujo que me olvidé de borrar, sino que voy a necesitar que queden claros algunos conceptos que me parecen muy interesantes. Ya doy por hecho que tenemos una buena idea de cómo funcionan los MOSFETs, entonces lo que quiero hablar más exactamente es de las resistencias. A ver, nosotros tenemos acá una fuente de alimentación. 5 volts, 2 amperios, la fuente de alimentación de tu celular. Me encanta dar este ejemplo porque pueden probar en sus talleres, por más humildes que sean, por más que estén empezando, un cargador de celular para cortarle el cable y jugar siempre tienen. Entonces, yo tomo mi cargador de celular, mi fuente de 5 volts, 2 amperios, y le conecto un cooler. Supongamos que este cooler va a generar un consumo de 100 miliamperios. Para mi fuente de alimentación, esto va a ser un consumo. Yo tengo acá 2 amperios, que son 2000 miliamperios, y este cooler va a consumir 100 miliamperios. A mi fuente todavía le van a quedar disponibles 1900 miliamperios. La fuente puede ofrecer hasta 2000 miliamperios de corriente y nosotros acá entonces podríamos poner otro cooler de exactas mismas características y entonces acá tendríamos todavía 1800 miliamperios. Lo que hace la corriente es básicamente, sentido convencional de la corriente, estas cargas positivas quieren llegar al negativo. Ese es el objetivo de ellas en la vida. Van yendo, van yendo, van yendo, y nosotros lo que ponemos son obstáculos. Obstáculos por el camino. El hombre aprendió a diseñar elementos que sirven de obstáculos para la corriente. Y la corriente, como quiere llegar de positivo a negativo, ese es el objetivo de la corriente, nosotros le vamos tirando obstáculos en el camino para que los pase. Y cuando la corriente pasa por esos elementos, las cosas ocurren. Nosotros, el hombre, inventó este elemento, que es un motorcito, que es nuestro cooler, y cuando la corriente pase por él, el cooler gira. Pero este cooler va a permitir que pasen solamente 100 miliamperios de corriente. Es lo mismo para mi fuente de alimentación. Esto y esto es lo mismo. Si yo pongo un cooler que consume 100 miliamperios o pongo una resistencia que permite, su valor permite que pasen 100 miliamperios, la fuente no se da ni cuenta. La fuente lo único que ve son consumos, cargas, algo que le está chupando la corriente que puede ofrecer. En este caso tenemos, sacando la resistencia, vamos a sacar acá la resistencia para seguir con lo que estamos hablando, nosotros tenemos 200 miliamperios de consumo en una fuente que puede ofrecer 2 amperios, quedan 1800 miliamperios. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, pongo un cable de este punto a este punto, la corriente no es boba. A ver, si vos tenés que llegar a algún lado y tenés que ir por una calle, una vereda está en obra, está llena de obstáculos y porquería y caca de perro y barro, y del otro lado tenés la vereda de adelante que ya la terminaron y está fantástica, está nueva, un espectáculo. ¿Qué haces? Cruzás la calle. La corriente también. La corriente viene, quiere llegar al otro lado, entonces dice, a ver, ¿por dónde paso? ¿Por acá? No, por acá, pero me quieren hacer trabajar, por acá, acá. O pone una resistencia al paso de la corriente acá. Es difícil, ¿no? Muy complicado.
Por acá también. Ah, pará. Un cable, un conductor, un pedazo de hilo de cobre, un pedazo de cable de cobre. Ah, acá no hay resistencia. Por acá, chao. Y como el cable en sí no opone, no genera una oposición al paso de la corriente, no es que van a pasar 100 miliamperios, sino que esto va a dar las condiciones para que por acá circule una gran cantidad de corriente. Y esta fuente de 2 amperios va a estar trabajando todo lo que puede ofrecer, va a estar ahí directamente o mandándolo por este cable, porque acá pueden circular todas las cargas. Y es como que una le dice a la otra, encontré un camino fácil, vengan. Es más o menos como, no sé, imagínate que una tienda onda Best Buy, de repente pasás por la calle y tiene a la noche, a las 1 de la mañana, y tiene las puertas abiertas. ¿Qué puede ocurrir en una ciudad con algo así? Se meten todos, pasan todos por ahí, una multitud, vienen todos por acá. Esta fuente se le genera un sobreconsumo. Cuando esta fuente está siendo muy exigida, porque yo tengo un elemento que no fue calculado por el ingeniero, se desarma. Se desarma porque no aguanta. Entonces, esto es el concepto de un cortocircuito. Es un camino más corto para que la corriente llegue a su destino, para que la corriente llegue donde quiere llegar. Pero, y acá entra justamente lo que les quiero explicar. Vamos a ahorrar un poco, vamos a ahorrar el cable. Pero, si yo pongo aquí una resistencia, y en primer momento, presten atención que yo voy a poner una resistencia con este terminal al aire. ¿Bien? Esto, supongamos que es que ustedes agarran un cable común y lo ponen en el enchufe. Si ustedes ponen 2 cables en el enchufe, tienen 2 cables acá en su mano que tienen 220 volts, pero están ahí al aire, a nada. ¿Les va a aumentar la cuenta de luz? No. No hay consumo. Por acá la corriente no va a circular. La corriente viene y... Ah, no, yo quería llegar al otro lado, pero esto es un puente que se rompió, no puedo pasar. Qué garrón. Pero como la corriente necesita llegar al otro lado, estas cargas positivas necesitan llegar al otro lado, es el objetivo de ellas en la vida, van a pasar por el camino más difícil, porque el camino más fácil o otro camino, no sé, esto podría ser más fácil o más difícil dependiendo del valor de la resistencia, no está disponible. Entonces son obligadas a pasar por acá. ¿Qué va a ocurrir entonces? Yo voy a tener 5 volts aquí, yo voy a tener 5 volts aquí, 5 volts aquí. De este lado, donde tengo mis coolers, si yo mido en el otro lado, yo voy a tener 0 volts. Y aquí también 0 volts. Porque ya les dije que esto es básicamente como si fueran resistencias. Y una resistencia, cuando genera un consumo, cuando esto genera un consumo, genera una caída de tensión. Esta no está generando un consumo, no está consumiendo nada de mi fuente de alimentación. Entonces del otro lado voy a tener 5 volts, porque para todos los efectos es un cable al aire. Es un cable que está ahí colgando. La resistencia no va a actuar como limitadora de corriente, como caída de tensión, no va a actuar como nada hasta que nosotros no le ofrezcamos un camino para que la corriente circule por ella. Si esta punta está al aire, por acá no circula corriente. Circula por aquí, yo voy a tener 5 volts, del otro lado 0. Circula por aquí, 5 volts, del otro lado 0. Caída de tensión porque estos coolers me representan una carga, una resistencia de carga, cada una con un consumo de 100 miliamperios. Y si yo simplemente tomo este punto de la resistencia y lo conecto a ground, ahí sí, esta resistencia se transforma en una carga. Por aquí va a circular una corriente que calculemos que puede ser también de 100 miliamperios. De mi fuente de 2 amperes me quedan solamente 1700 miliamperios, porque ahora 100 por acá, 100 por acá, 100 por acá, y obviamente empiezo a tener la resistencia como carga, empieza a generar un consumo y voy a tener la caída de tensión. La resistencia solo va a ocasionar una caída de tensión cuando haya un consumo. La resistencia al aire no.
Y es un ejemplo interesante porque en sí vamos a estar viendo, hasta en esto que vamos a ver ahora del backlight, vamos a ver cómo una resistencia, en muchos casos lo que vamos a estar viendo en estos circuitos son resistencias que en un momento están al aire, para todos los ejemplos es como si estuvieran al aire, y en otro momento se genera un evento que hace con que se transformen en un consumo. Bien, pero siempre recuerden que va a tener un valor en ohms para transformarse en un consumo que no termine afectando mi fuente de alimentación. Porque si yo también tengo una resistencia que me permita que pasen acá 1900 miliamperios y acá pasan 100 y acá pasan 100, yo necesito mínimo 2100, la fuente ofrece 2000, no puedo. Entonces, siempre vamos a estar trabajando con resistencias que en un momento están al aire y cuando empezamos a conectarlas, digamos, como a ground, empezamos a darle un camino para que circule la corriente, van a generar un consumo, pero siempre tienen un valor que va a estar dentro de los parámetros para no joder esta fuente. Bien, van a consumir 100, 200, 300, siempre dentro de los límites. En realidad se trabaja con valores mucho más bajos, pero bueno, ya vamos a ver. Ahora sí, borro, y ahora que ustedes me entendieron, creo, espero, vamos a el circuito que queremos entender. Esto es fácil. Realmente, a primera vista, está bien. A mí también cuando estaba empezando se me complicaba un poco esto, no entendía. Pero hay un par de cosas que podemos hacer para interpretarlo mejor. Primero, empecemos a ver qué valor tengo en cada lugar aquí. 5BS. Esto es una tensión de 5 volts secundaria. Va a estar presente después que yo presione el botón de power. Entonces acá yo voy a tener 5 volts. Más B5S BKL. Recuerden que cuando yo tengo normalmente aquí, por ejemplo, un MOSFET que va a actuar de interruptor, tengo estos 5 volts con este nombre de un lado y tengo este otro nombre que ya me está indicando que son 5 volts del otro. En realidad, yo lo que tengo es un interruptor que en algún momento va a dejar que estos 5 volts pasen de un lado a otro y va a cambiar de nombre. Es un interruptor, bien, solo cambian el nombre. Esta es la tensión del backlight. Y acá no sé cuánto voy a tener. Porque este es mi destino final. ¿Cuánto voy a tener? No sé, tengo que analizar el resto, si no, ¿cómo puedo saberlo? 20, 19 volts. También podría ser la tensión de la batería, unos 11 volts. Pongamos 19. Listo. Más B5-LDO. LDO viene de Low Dropout. Es un regulador lineal, tiene muy poca potencia y va a estar presente normalmente ya con el equipo en stand-by. Los reguladores lineales suelen estar presentes ya desde que conectas el cargador, no hace falta que presiones el botón de encendido, esa tensión ya debería estar presente, al menos en la gran mayoría de los proyectos. Por lo tanto, acá yo voy a tener 5 volts que van a pasar por esta resistencia. ¿Y para dónde van? Van para el gate de Q2 y van para el gate de Q4. Los gates de los MOSFETs, para fines prácticos, no generan consumo, no tienen un consumo, no van a necesitar corriente para funcionar. O sea, trabajan con algo tan ínfimo que se dice que no generan consumo. Por lo tanto, acá, si yo tengo 5 volts de este lado de R20 y no tengo de este otro lado, no tengo consumo, tengo 5 volts. Esto es un cable al aire. Esto es como si nada acá existiera y yo tengo solamente estos 5 volts que vienen por la resistencia, que es una resistencia con su punta al aire. Ya está, no tengo consumo. Yo tendría acá un consumo si yo agarro este punto y lo conecto a ground. Entonces le estoy dando un camino para que estas cargas positivas lleguen a ground. Ahí sí, consumo. Pero si no, ¿a dónde está el camino? ¿Estás viendo ground en algún lado aquí? ¿En este momento? ¿Hasta dónde llegamos? No. Entonces, 5 volts acá, 5 volts aquí, 5 volts de un lado de la resistencia, 5 volts del otro. Es una resistencia al aire.
Fantástico. Ahora, LCD Backlight Enable. LCD Backlight Enable, como EN ya viene de Enable, ya eso lo pueden deducir. A primera instancia, yo quiero calcular que aquí voy a tener 0 volts. No tengo nada. ¿Ok? Si yo no tengo nada, ahora yo ya estoy interpretando que acá tengo 19 volts, acá tengo 5 volts en los gates, acá tengo 0 volts en este gate, y el próximo paso es empezar a analizar estos MOSFETs. Q2, 2N7002E, Q4, 2N7002E, son MOSFETs de canal N. Canal N necesita una tensión más positiva en su gate que en su source. Q2, source 0, gate 5, ajá, cumple. Q4, source 0, gate 5, cumple. Y cuando se cumple la sentencia, olvídate, no estás más trabajando con MOSFETs, estás trabajando con un pedazo de cable, estás trabajando con un interruptor cerrado. Borrá de tu cabeza que esto es un MOSFET, porque en el momento que esto llegó a tener 5 volts en su gate, como en su source no tiene nada, empieza a transformarse en un conductor, es un interruptor cerrado. Bien, y eso ya nos va a ayudar a interpretar qué va a ocurrir acá, porque nosotros teníamos estos 19 volts que sin este Q4 en sí iban al gate de Q18, no tenían consumo, era un cable al aire. Con un cable al aire podría tener 19 volts del otro lado, pero en el momento que se habilita B5 LDO, que ya dijimos que va a estar presente ahí desde el inicio, lo que va a ocurrir es que estos 19 volts se me van a ir a ground por medio de Q4. Se me fue a ground. Y si yo tengo un consumo, si esta resistencia me está generando un consumo, porque ahora por aquí pasa una corriente, empieza a ser una carga para mi fuente de 19 volts, voy a tener una caída de tensión. 19 de un lado, 0 volts del otro. Fantástico. ¿Para qué está la resistencia ahí? La resistencia está ahí para limitar la corriente, porque esta línea de 19 volts, yo voy a poder hacer que estos 19 volts vayan al circuito X, que estos 19 volts vayan al circuito Y, que estos 19 volts vayan al circuito Z, no vienen solo aquí. Si yo no tengo esta resistencia, yo estoy enviando toda la corriente a ground. Pero si yo tengo esta resistencia, yo lo borro acá. Si yo tengo esta resistencia, supongamos que ese Bin me puede ofrecer 2 amperios. Y por esta resistencia, que es de 220.000 ohm, grandecita, ¿no? 220.000 ohm, no quiero sacar el cálculo ahora, pero supongamos esto es ley de ohm. De hecho, con la ley de ohm van a sacar el valor que va a pasar por esta resistencia de corriente. Supongamos que serían 2 miliamperios. Entonces, en mi Bin, aun cuando ocurra este evento, yo voy a poder tener todavía 1998 miliamperios para compartir con Z, Y, I. Para eso está la resistencia, limita corriente. Y cuando empieza a tener, deja de ser una resistencia al aire y empieza a ser un camino para que circule la corriente, voy a tener una caída de tensión. Si yo cortara esta pista aquí, la corto, aquí o saco el Q4, si yo saco Q4 de esta jugada, entonces del otro lado tendría los 19 volts. Bueno, si yo tengo 0 volts aquí, Q18, canal N, AO 4406AL, necesito tener una tensión más positiva en gate que en source. Acá en source, ¿qué tengo? Tengo nada. Si estoy esperando tener, está la pantalla de backlight acá, el backlight de la pantalla diciendo, hey, dame, dame. Tengo nada. 0 volts. Y acá tengo 0 volts. No estoy cumpliendo nada. Esto no existe. Esto realmente tener esto y tener un pedazo de mortadela acá en este lugar, creo que la mortadela conduciría más. Esto es un aislante. Por eso le dicen semiconductores. Pueden transformarse, pueden actuar como conductores o como aislantes. Esto es un aislante. Bien, esto es una suela de zapato. Listo.
5 volts, como acá en este MOSFET, le llegan 0 a su gate, este MOSFET nunca se va a comportar como un interruptor de esta forma, nunca va a permitir el paso de la corriente, nunca va a actuar como un interruptor cerrado, va a estar un interruptor abierto, va a ser un aislante, porque yo no estoy poniendo una tensión más positiva en su gate que en su source. Por lo tanto, acá yo voy a tener 0 volts y lamentablemente la pantalla de mi notebook no va a funcionar. Cambiemos ahora, juguemos ahora con este LCD Backlight Enable. Si yo juego con este LCD Backlight Enable, presiono el botón de encendido, empieza a arrancar la máquina, llega el momento donde recibo esta habilitación. 2N7002E, también es un canal N. Source, el source conectado a ground, nada. El gate va a recibir una habilitación, normalmente 3.3 volts aproximadamente. Se dan las condiciones porque tengo gate más positivo que source. Listo. En ese momento, si tengo la habilitación acá, no tengo más un MOSFET. Espero que no se termine la tinta del fibrón, que estoy gastando un montón acá. Voy a tener que recargarlo. Bueno, tengo un cable que me conecta esta línea directamente a ground. En ese momento se cumple lo que dije anteriormente. R20 deja de ser un cable al aire porque le estoy dando un camino para llegar a ground. Las cargas positivas empiezan a tener un camino para llegar a negativo. Esta R20 empieza a hacer una resistencia que va a generar un consumo. Voy a tener mis cargas pasando por la resistencia y llegando a ground por medio de Q5, que termina de habilitarse con la señal enciéndete. Listo. Enciéndete, empiezo a tener un consumo aquí, empiezo a tener, o sea, esta R20 empieza a generar un consumo arriba de la fuente de 5 volts LDO, pero esto es una resistencia de 56.000 ohmios. Eso quiere decir que el consumo que le va a generar va a ser bajo, no va a ser todo lo que puede ofrecer esta fuente, porque esta fuente también va a trabajar con I, va a trabajar con Z, va a trabajar con W, va a trabajar con otros individuos y los reguladores lineales suelen tener muy poca corriente. Entonces supongamos que es de 200 miliamperios esta línea, 5 volts LDO, y por esta resistencia van a estar circulando, supongamos, 1 miliampero. Eso quiere decir que todavía me van a quedar 199 miliamperios para trabajar con Y, con W, con Z. Pero si empieza a haber un consumo, ¿no? Yo voy a tener 5 volts de este lado de la resistencia y 0 volts del otro lado. Eso que no haya duda. Bien. Ahora vamos a ver cómo quedan los demás amiguitos. Porque si yo empiezo a tener 0 volts aquí, mi MOSFET Q2 empieza a tener 0 aquí, no se cumple más. No se cumple más lo que yo necesitaba, se abre. Q4, 0 aquí, no se cumple más, se abre. En el momento que se abre, fíjense en que acá que 19 volts, que era por medio de la R10, tenía un camino para llegar a ground, tenía un camino para que esta resistencia se transformara en un consumo, ahora no lo tiene más. Por lo tanto, esta resistencia es un cable al aire. Para no decir que es al aire, es un cable que está llegando al gate de Q18, que no tiene consumo, es un gate. Y está llegando al drain de Q4, que Q4 tampoco tiene un consumo cuando está abierto. Porque para todos los efectos, si antes era un cable, ahora es como que no está. Ahora es un aislante. Acá esto no existe. Bien, se termina acá el circuito. Termina ahí. Por lo tanto, empieza a ser más o menos como un cable al aire. Si es un cable al aire, no tengo consumo. Si no tengo consumo, no tengo caída de tensión. 19 volts. 19 volts van a llegar hasta el gate de Q18. Source 0 volts, gate 19. Joya. Se cumplió la exigencia del MOSFET.
se transforma en un interruptor cerrado. 5 volts pasan por él, llegan al otro lado 5 volts. Voy a tener en mi línea de B5S-backlight mi pantallita de esta vez para recibir la tensión que corresponde y va a iluminar, va a ser feliz. Esto es la base. Voy a ver cuánto tiempo tengo de video, porque en realidad, a ver, 25 minutos de video. Siempre me extiendo. Me gustaría dar algún otro ejemplo, voy a cortar por acá, pero esto es muy importante tener en mente que ocurre con máquinas mucho más modernas también. Este es un ejemplo con una netbook del gobierno, es una i11 IS2, es una netbook de las que entregaba el gobierno argentino, pero quiero mostrar otro ejemplo con una máquina más moderna que me parece que sirve para ver que esto, si entienden esto en esta netbook, van a poder aplicarlo a cantidad de máquinas. ¿Ok? Voy a cortar por acá y vamos a ver si ya seguimos con otro ejemplo.